podría ser otra cosa, con Rodolfo Jara. Es interesante lo que vamos a conversar a continuación acá en Bio Bio la Radio. Indirectamente vamos a hablar de Marcela Paz, de Esther Uneus, más conocida por su seudónimo Marcela Paz. Papelucho, ¿no? Nuestros cuentos infantiles, muchos fuimos criados también con los cuentos infantiles de Papelucho, pero la historia de Marcela Paz, la vamos a llamar Marcela Paz en esta entrevista, tiene un episodio muy interesante. A los 18 años, ella tuvo un encuentro casual con una ciega de su misma edad que estaba pidiendo limosna. La impactó profundamente. Recordemos que, además, Marcela Paz nació en una familia acomodada, por lo tanto, este impacto de encontrarse con una chica de su misma edad pidiendo limosna en la calle la impactó, de verdad. Entonces, ella convocó a través de la prensa a las personas ciegas en una reunión en el Teatro del Colegio Sagrados Corazones en Santiago. Pensó que iban a llegar 10, 12, 15 personas. No, 500 personas aproximadamente llegaron, ciegos y ciegas, junto con sus acompañantes, ¿no? Esto la impulsó a conseguir apoyos públicos y donaciones privadas y fundaron en 1920 la Sociedad Protectora de Ciegos Santa Lucía. Y ella se mantuvo allí como secretaria ejecutiva durante 25 años. ¿Por qué traemos a colación la historia que ella vivió? Porque se están cumpliendo 100 años de la Fundación Luz. Estamos con Sofía Villavicencio, directora ejecutiva de la Fundación Luz, al teléfono. Sofía, te saludo con cariño, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Rodolfo, muchas gracias, bien. Gracias a ti. ¿Cómo ha sido transitar este tiempo? ¿Cuánto le ha ayudado a Chile tener una fundación de esta naturaleza? Y además, llegan a un momento súper especial de su historia. Sí, así es, estamos cumpliendo entonces nuestros 100 años, estamos celebrando estos 100 años y también valorando esta historia que tú cuentas con mayor fuerza, porque no todas las fundaciones llegan a cumplir 100 años. Así que también valoramos, por supuesto, inmensamente como el trabajo de nuestra fundadora y también de los que vinieron después. En principio fue Marcela Paz, uno dice ya tremenda, en verdad, como y poco se sabe de esta obra que además tenía, o sea, además de ser una escritora famosa, hizo esta obra importante. Pero también la Fundación Luz estuvo 50 años al mando la señora Alicia Cañas, que fue la primera alcaldesa de Chile, que fue alcaldesa por Providencia. También tremenda líder, en el fondo, que supo seguir con esta obra de Marcela Paz. Y bueno, hoy día nos toca a nosotras, o sea, a mí menos famosa, pero que nos toca celebrar y estar a la altura. Y saber bien, en el fondo, cómo ver los tiempos, cómo avanza la inclusión en nuestro país, porque es gracias a estar viendo como el pulso de los tiempos, es que Fundación Luz se ha mantenido vigente. O sea, parte, como tú contaste, siendo un hogar para niños ciegos, después se transforma en un colegio hace 25 o 30 años, porque ya las familias no dejaban abandonados a los ciegos, a los niños ciegos, en el fondo, parte de esto siendo como un orfanato, porque las familias vulnerables en Chile, cuando tenían un hijo ciego, lo abandonaban. Entonces, por eso Marcela Paz ve que es necesario un orfanato. Después le empieza a meter educación de a poco, y ahí entonces, hace, como te decía, 25 o 30 años, se funda el Colegio Santa Lucía. Las familias ya tenían conciencia de que existía entonces un lugar donde podían llevar a sus hijos ciegos a educarse, pero después volvían a sus casas con herramientas. Y hoy día estamos en estos 100 años celebrando y dando un paso importante nuevo para la Fundación, que es la creación de un centro para la discapacidad visual, un espacio de rehabilitación, un espacio terapéutico, pero también de apoyo en la educación. Pero significa también un cambio en la fórmula en que nosotros cumplimos nuestra misión. O sea, hoy día nuestro sueño es poder apoyar a los niños que están en colegios regulares, niños ciegos que van en colegios regulares. En el fondo, como nosotros seguimos teniendo nuestro colegio Santa Lucía, pero ese modelo hoy es como una burbuja. En el fondo, nosotros tenemos en un mismo lugar a puros niños ciegos y después de octavo básico salen al mundo
y eso se hacía complejo para ellos socialmente. Entonces nos dimos cuenta, o sea, mucha investigación y viendo casos en el extranjero, que en verdad desde el día 1 los niños tienen que estar integrados en la sociedad, en una sala cuna, en un jardín infantil, en un colegio regular, y es allá donde nosotros como Fundación Luz estamos yendo en apoyo, a capacitar a los equipos educativos, acompañar a esa familia y acompañar, por supuesto, a ese niño joven con discapacidad visual. Así que estamos también en estos 100 años celebrando este nuevo hito de tener este nuevo centro donde están distintos especialistas que están acompañando a los que ahora hemos ido detectando, que son alrededor de 800 niños y jóvenes ciegos que están solo en la región metropolitana. Pero también estamos acompañando en regiones, pero los que tenemos detectados, estos 800, son solo en la región metropolitana. Ya. Bueno, el establecimiento que tú señalas sigue estando en la cisterna, ¿verdad? Sigue estando en la cisterna de nuestro colegio Santa Lucía. ¿Y hay otros lugares en Chile donde ustedes tengan residencia? No, o sea, nosotros tenemos 3 sedes, una en Las Condes, otra en La Cisterna, donde está el Colegio Santa Lucía, y también ahí está este nuevo centro, y tenemos una oficina en Huérfanos que es de inclusión laboral. Pero nosotros también desde la pandemia nos tuvimos que convertir, gracias a la pandemia, en el fondo como los equipos empezaron a hacer atenciones en línea, y ahí entonces las personas de regiones también aprovecharon y dijeron, bueno, se están atendiendo en línea, a los que venían atendiendo también nos pueden atender a nosotros de regiones, y cuando terminó la pandemia dijimos, nos tenemos que seguir haciendo cargo de las personas de regiones. Así que eso fue un paso importante, porque en ese tránsito nosotros atendíamos 250, 300 personas anualmente, y post pandemia empezamos a atender a 1000 personas anualmente, de distintas formas, cuando van equipos de especialistas a regiones y hacen como intensivos, o también tenemos convenios de pasaje aéreo y en buses, y las familias o los usuarios viajan de regiones, vienen un par de semanas a veces en intensivo, y las otras sesiones las siguen teniendo en línea. Comprendo. Y ¿nos podrías contar, porque a veces no hablamos mucho de esto en nuestro país, la ceguera más común que tenemos es por nacimiento? ¿Nos podrías orientar un poco más sobre los ciegos y ciegas de nuestro país, principalmente por qué están ciegos? Sí, bueno, yo creo que, mira, en los niños es más por nacimiento, ¿ya? En la población de ceguera niños es más por nacimiento, y la población ceguera adulto es porque ha quedado ciego por alguna enfermedad. Diabetes, glaucoma, ¿cierto? También accidentes de trabajo, recibimos a personas, no sé, hemos recibido a carabineros, no sé, pues recibimos también también cuando fue el estallido social, también ahí recibimos, por ejemplo, a Gustavo Gatica, en su rehabilitación, pero como te digo, esa es la parte más de adulto, que es por accidente o por enfermedad visual o enfermedad que ha quedado ciego, y en los niños se nos da más por nacimiento. ¿Ya? De acuerdo. En Chile la cifra de la ceguera está súper perdida, porque no se consulta en el censo, la pregunta es demasiado general. Es que eso yo iba a entrar en ese porque fue uno de los grandes reclamos que hemos tenido, porque no es otra cosa que determinar las políticas públicas de nuestro país, saber quiénes y cuántos somos, y entonces ahí queda esta cosa pendiente, Así es. Bueno, nosotros hay igual una encuesta de la discapacidad que nos arroja unos números muy generales, y nosotros ahora, la Fundación, también parte de esto de los 100 años, dijimos como nosotros también podemos sacar nuestros propios números, debiéramos poder sacar nuestros propios números y también meterle como cabeza a esto, y entonces ahí de esta encuesta de la discapacidad con la socióloga de la Fundación ha podido concluir que en Chile hay alrededor de 850.000 personas ciegas y baja visión, niños y adultos. Oye, es un número grandote. Grande. Y es una discapacidad que está bien invisibilizada, porque cuando las personas le hablan de discapacidad, en general piensan en discapacidad física o intelectual, y no se acuerda mucho de la discapacidad visual. No, espérame, es que de hecho nos equivocamos tanto en Chile que le decimos no videntes. También. Como si fuese que, no sé, pues va a salir la bolita mágica no vidente, no tiene nada que ver, son ciegos y ciegas.
Sí, sí. Bueno, yo cuando llegué a trabajar a la fundación también me enredaba harto con los términos, porque me decían, sé súper cuidadosa cuando hables de las personas con discapacidad, porque se sienten y todo, y en verdad, hablando con las personas ciegas, ya me dijeron, me da lo mismo que me digan, ciego o que se equivoquen y sea baja visión y le digan ciego, me decían, porque entiendo que se puedan confundir en eso, que no me vayan a decir no vidente por lo mismo, porque no veo la bolita mágica, solo me importa que por respeto, me dijo un adulto ciego, me digan persona ciega, persona baja visión, me decía, como con eso a mí ya me basta, decía, pero que pongan el persona adelante porque suena con un poco más de respeto. Bueno, hablábamos al inicio de Marcela Paz, tú mencionabas también a Alicia Cañas, que hicieron de todo para poder sobrellevar también estos años donde la caridad en Chile era distinta a la del presente. ¿Cómo se están, económicamente, cómo viven ustedes? Sí, mira, eso también es como un milagro, decimos nosotros, como de haber sobrevivido estos 100 años. También uno dice como, a ver, buena gestión ha habido para poder haber seguido viviendo 100 años. Nosotros tenemos una red de amigos, llamamos en el fondo socios, personas que donan mensualmente, y ese es como el grueso de nuestros aportes, ¿ya? Personas en realidad también bien antigua, así es tan antigua un poco como la fundación, que de hecho algunos de ellos se han pasado la posta, en el fondo personas que le han dicho a su hijo, oye, yo ayudo a Fundación Luz y quiero que lo sigas ayudando, pero nuestra red de amigos de socios honestamente está un poco antigua, o sea, a veces se nos cansa si llamamos por teléfono para saber qué pasó, y es que se están muriendo, ¿ya? Entonces ahí hemos tenido que reinventarnos, pero hoy día las fórmulas son distintas, o sea, a nuestros jóvenes no los mueve tanto esa fórmula. Así que por lo tanto hacemos colectas digitales. Hoy día estamos haciendo una rifa digital, en el fondo durante este mes hasta el 9 de septiembre estamos vendiendo tickets digitales. También tenemos otro, no sé, pues tenemos por ejemplo la venta de Corona de Caridad, empresa, también nosotros capacitamos e incluimos a las personas ciegas en la empresa, y las empresas por la ley están obligadas a, cuando tienen más de 100 trabajadores, tienen que colocar al menos uno, y si es que tienen razones fundadas para no poder contratar a una persona con discapacidad, le tiene que pasar ese monto en dinero a una fundación que esté certificada por el Ministerio de Desarrollo Social y que se dedique también a la capacitación y colocación. Y nosotros fuimos la primera fundación, por la antigüedad, en el fondo, que logramos esa certificación, así que recibimos de algunas empresas ese aporte cuando no pueden contratar. Y gracias a eso seguimos financiando entonces los programas de capacitación, rehabilitación e inclusión laboral, por ejemplo. El colegio se financia en un 50% por la subvención del Ministerio de Educación, pero solo en un 50%. El otro 50% lo sacamos de este aporte de los socios. Y así en el fondo como que nos repartimos en el fondo, como utilizamos, como nos ingeniamos como para que nos alcance todo el aporte de las empresas, de los socios para cada uno de nuestros programas. Nunca nos ha sobrado, pero es como un milagro en verdad mensual, decimos nosotros, como muy justo siempre, pero podemos seguir adelante, así que damos las gracias por eso. Oye, de los 850.000 que tú mencionaste recién, ¿ustedes a cuántos más o menos se están atendiendo? Uy, bastante poco de eso, porque nosotros atendemos, como te decía, alrededor de 1.000 personas al año, ¿ya? Al año son 1.000, sí, okay. Sí. Nosotros solo en el colegio, en el fondo, tenemos a niños que entran desde los 4 años y terminan, como te decía, en octavo básico, sí. Pero el resto de las personas que se atienden en la fundación, no es la idea que se queden toda su vida atendiéndose en la fundación. Nosotros tenemos... Ahí quiero entrar. ¿Qué hacen ustedes con los ciegos y con las ciegas? Sí. Nosotros tenemos distintos programas donde atendemos desde las guaguitas, por ejemplo, a través de un programa de atención temprana, estimulación temprana, con un equipo de una psicóloga, kinesióloga, terapeuta ocupacional, educadora diferencial, que hay un poco este modelo que te mencionaba de este nuevo centro, en que un equipo de profesionales que acompaña a la familia, estimula a la guaguita, pero también prepara a la sala cuna o jardín infantil donde esos papás en el fondo van a empezar a dejar a su bebé. Ese es un programa de infancia, y también ahí las guaguitas en el fondo están alrededor de 2 años en ese programa, pero después su sala cuna y jardín ya tiene las competencias y sus papás también en el fondo ya pasaron el duelo, ya han sido acompañados y ya pueden soltar a Fundación Luz.
Luego teníamos el Colegio Santa Lucía, que hoy día está transitando este nuevo modelo de un centro, muy similar a este otro programa, en fondo como llega un niño o un joven con discapacidad visual, llega su familia y nosotros vamos a acompañar a ese joven en el colegio donde asiste, capacitamos al equipo educativo, acompañamos a la familia y ese joven o niño se va a rehabilitar a este centro. En el fondo va a hacer clases de uso de bastón, va a aprender braille, las cosas en el fondo como necesarias para integrarse y tener autonomía en el mundo real. Hay dos grandes ventajas en el presente, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú estás charlando a esta hora acá en Bio Bio. La tecnología. Es impresionante ver a los ciegos o ciegas que saben utilizar a través del tacto, del sonido, los celulares y son capaces de todo, todo, pero cuando es todo, responder los WhatsApp, escribir correo, etcétera. Te da la impresión a veces de que no fuese ciega la persona, ¿no? Por la forma en que te llega ese mensaje o cómo se lee, etcétera. Y lo segundo tiene que ver con el avance de la medicina, que también ahí hay unos milagros que deben ser espectaculares, gente que ha logrado probablemente o recobrar la vista, que no sé si serán los muchos, pero quisiera que me comentaras brevemente cómo han ustedes también desde la Fundación recogido estas dos cosas que yo te mencioné que son súper importantes en el presente. Efectivamente, nosotros tenemos un área de tecnología que se llama Tiflotecnología, que por ejemplo para los adultos mayores es el uso del smartphone. O sea, los smartphones hoy día vienen y traen en el fondo como todas las aplicaciones necesarias para que una persona con discapacidad visual lo pueda usar perfectamente y sea su mejor ayuda para conectarse con la sociedad, conectarse con su mundo y no quedar aislado. Entonces, por ejemplo, para los adultos mayores, esta clase en el fondo de tecnología va con el uso del smartphone. Pero para los más jóvenes, también el uso del notebook desde muy chiquitito, en el fondo, porque el notebook le va a permitir también ir a su colegio regular, y le va a poder, en el fondo, como lo va a poder conectar también a los contenidos que los profesores, igual los profesores tienen que hacer un esfuerzo, o sea, como no es todo tan simple, en el fondo, si por ejemplo están haciendo una presentación o un PowerPoint, igual tienen que preocuparse de que ese PowerPoint sea algo accesible, para que el computador entonces se lo pueda leer a esta persona. Y en el mundo laboral también, en el fondo, como que tenemos, o sea, ya antes, o sea, hasta incluso recientemente, hace 2 años, nosotros teníamos que ir a la empresa a instalar unos software especiales que eran bien caros. Hoy día, en verdad, los computadores traen un software gratuito, el NVDA, que permite que las personas ciegas puedan ocupar casi todos, en el fondo, como los programas Word, Excel y todo, y se les vuelvan accesibles para las personas con discapacidad. Y respecto a lo segundo que me consultaba de estos milagros en el área de la salud, de la medicina, sí, mira, a ver, nosotros los vemos poco, porque nosotros, la población que atendemos es en general muy vulnerable, o sea que no tiene poco acceso a eso. Hemos recibido, por ejemplo, recibimos también hace como 4 o 5 años de la Embajada de Israel una donación de unos anteojos que les permitían ver. En el fondo eran como un computador anteojo que podía leer un libro. Pero tenemos solamente uno de esos para todos los alumnos de nuestro colegio Santa Lucía. Está en nuestra biblioteca y experimentamos y prueban ellos lo que significa esta tecnología. También existen otras como ayudas técnicas, tecnológicas, pero en general es todo muy caro. Y respecto a las operaciones, nosotros tenemos un buen amigo de la fundación que es un oftalmólogo, Arturo Grau, que él de hecho ha ido a Estados Unidos y ha llevado a pacientes chilenos y ha hecho estos milagros, en el fondo, como de uno de 3 ha funcionado, pero se ha hecho el milagro y es impactante, o sea, y sobre todo para la persona, por supuesto que el cambio, imagínate, o sea, volver a ver, para el que perdió la visión, así que, pero claro, a muy, muy alto costo, y Arturo en el fondo ha conseguido llevar como un poco como conejillo de indias
a usuarios de nosotros a hacer estas pruebas, y que una de estas, en el fondo, yo recuerdo que se llevó a tres pacientes y resultó bien con uno. Uh-huh. De acuerdo. Sofía, te agradezco esta conversación. Quiero cerrar solamente con un ejemplo de una persona que yo quiero mucho, que hace radio, que quedó ciego, se llama Rodrigo Utz, está haciendo radio en Puerto Natal, la sigue haciendo. Fue impactante cuando supimos que se había quedado ciego. Y traigo a colación una pequeña anécdota que vivimos, que fue hace un par de años atrás, estando en Santiago, en la comuna de Providencia. Íbamos a cenar, nos juntamos como buenos amigos, y yo le pregunto, ¿qué hay en la esquina? Y él me dice, hay un camión de la basura, hay 3 trabajadores, y están con palas, y están además con unos escobillones gruesos. Pero tú estás mirando, le digo, bromeándole, ¿no? Lo que te quiero decir es que adaptó a tal punto, y es tan impresionante su oído, que por ahí ingresa todo. Pero me lo dijo literal, dónde estaba el camión, lo que estaban utilizando. Incluso su imaginación lo llevó un poco a decir cómo estaban vestidos. Que puede ahí haber una cuestión de un patrón, digamos, cómo se visten las personas que están haciendo el aseo, digamos, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que perdió la vista, pero aumentó su oído. Escucha y es impresionante. Yo creo que está por sobre la media de cualquier persona. Lo admiro un montón por eso también. Sí, bueno, de hecho nosotros tenemos una orquesta porque en el colegio potenciamos mucho la música. Y también porque niños, en el fondo como guaguas, en el fondo como nacen ciegas, y hay un alto porcentaje de estas guaguas que tienen oído absoluto. En el fondo esto como que nacen como virtuosos musicalmente. Sí. Impresionante. Así que también hay que, o sea, lo estimulamos aún más porque tienen este don. Sofía, podría seguir charlando contigo un buen rato más, porque es muy, muy, muy interesante lo que hemos planteado en esta conversación, porque se habla poco y porque es un universo tan grande que yo lo desconocía. 850.000 personas más o menos, vamos a dejarlo así, porque es un cálculo no cerrado de las personas ciegas en nuestro país. Te entrego un abrazo, el desafío es gigante para ti, para todos ahí en la Fundación Luz, y ojalá mucha gente que haya escuchado también esta entrevista pueda acercarse a la página y acercarse también a donar luz para la Fundación misma, ¿no? Luz. Eso. Fundación Luz en redes sociales, Fundación Luz en la página web. Un abrazo grande, Sofía. Muchas gracias. Gracias. Chao. Éxito, que te vaya bien. Saludos a todos. 100 años cumple la Fundación Luz, y van a abrir además un centro para la discapacidad visual en nuestro país, como lo ha comentado recién su directora ejecutiva, Sofía Villavicencio, conversando acá en Bio Bio. 20 minutos para las